En honor a él, describir con palabras la labor tan ejemplar y completa desarrollada por el escritor Rafael Gutiérrez Girardot sería una tarea inconcebible, ya que sus hazañas y puntos de vista son en extremo alucinantes. Deslumbra la realidad de la percepción desde su punto de vista filosófico, enmarcando la importancia de cada uno de los escritores sobre los que escribió, en la historia y el desarrollo de la literatura en cada una de sus áreas de estudio. Siempre será uno de los ejemplos más rememorables en el mundo de los ensayos, dando las pautas idóneas en la elaboración de conceptos sobre grandes autores. Cabe destacar que sus raíces boyacenses y colombianas fueron el centro de todo su trabajo, demostrando constantemente la importancia de la literatura latinoamericana, al tiempo que enriquecía los conocimientos colectivos con sus intervenciones en revistas y periódicos, utilizando la percepción y matices de la literatura europea, en especial la alemana. El traducir un manuscrito o una obra inédita no es solo hacerlo de manera literal, debe entenderse la forma de pensar y los conceptos que el escritor original trata de transmitir en cada una de las líneas que conforman sus obras. Continuando, es imposible no reconocer una labor tan grande, ya que el escritor Rafael Gutiérrez Girardot fue uno de los grandes hombres que ha llevado la batuta de la literatura hispana y ha demostrado la riqueza que ésta contiene. Un hombre de gran valor que rompió las fronteras y plasmó sus conceptos sobre las percepciones de muchos otros grandes maestros. Para lanzar un juicio sobre un trabajo de otro escritor se requiere no solo de conocimiento, sino también de entender las motivaciones y razones que llevaron a este autor a escribir su obra, tal como lo dice en su ensayo Alfonso Reyes y Goethe, en el que describe cómo se pueden sesgar una opinión en favor de una persona conocida, respetada o del mismo territorio, dando claridad que como seres humanos estamos predispuestos a cambiar de opiniones según las circunstancias de nuestro entorno. Sabiendo lo anterior, es importante recalcar que Rafael concibió un método de análisis y diagnóstico en cada una de sus intervenciones, que le permitieron ser más crítico e imparcial a la hora de poner en consideración sus puntos de vista, aunque una vez más es notoria su preferencia a la hora de juzgar a escritores hispanohablantes. Por otro lado, cuando vemos su obra Un nuevo libro de Alejandro Gallinal, podemos dilucidar una faceta más amplia de la forma de interpretar y analizar el trabajo de otro escritor. En este caso, el escritor Rafael percibe en la forma de escritura de Alejandro un concepto general que se embarca en un mundo con detalles específicos que enriquecen en general toda su obra. En ella vemos una versión de este gran ensayista, donde permite ver la fascinación que encuentra en los versos escritos por otro autor. Aún así, intenta mantener su imparcialidad y proponer los diferentes puntos de vista, con el fin de obtener un trabajo completo que comprenda en su totalidad la expresión completa que anuncia Alejandro Gallinal. Dejar a un lado que percibe la similitud en la forma de escribir entre Alejandro y Vaz Ferreira, encontrando en muchas líneas las comparaciones que realiza entre estos dos escritores. Al agrupar a los escritores según su manera de concebir sus obras, le permite tener puntos de anclaje que mantienen constante su análisis crítico, sin dejarse llevar por la interpretación y expresión de cada uno de ellos. Analizar a este gran escritor sin estudiar la obra, Devoto filósofo de Envigado, sería fracasar en el análisis de su vida, ya que es a través de este trabajo que podemos determinar las herramientas que utiliza en su análisis Rafael Gutiérrez. Inicialmente da énfasis en la importancia del análisis de los aspectos narrativos y filosóficos, pero termina afirmando que uno de los métodos más importantes que no pueden dejarse de lado al analizar o entender la concepción de otro individuo sobre un tema en particular o de un autor en sus obras es el método emotivo. Es con este último que puede hallarse en las matrices fundamentales de un libro, encontrando en el camino un sinfín de emociones que se transmiten, generan y crecen. Al final, el verdadero escritor es el que permite con sus palabras que el lector encuentre un vínculo propio o emocional. Traducido de otra manera, el éxito de una obra depende directamente de los sentimientos que transforman la percepción de cada una de las personas que tienen acceso a su contenido. Aunque poco a poco hemos ido conociendo al gran escritor Rafael Gutiérrez Girardot,
Es hasta que nos encontramos con su ensayo Figuras Imaginarias que se entiende el vilipendio que siente cuando no se realizan análisis detallados y precisos de la obra de un escritor. Para él es muy importante respetar las palabras y sus significados. Por esto mismo es que se esforzó durante su vida a entender y comprender no solo el contexto de las obras, sino el significado de cada una para su autor. Las críticas y juicios emitidos en este ensayo permiten ver que Rafael era ecuánime entre la obra y su análisis, siendo esto el verdadero secreto de que su trabajo fuera tan respetado y admirado por quienes lo leían. Después de haber entendido el gran escritor que fue y la importancia de sus intervenciones para la literatura hispanoamericana, es importante entender cuáles fueron sus motivaciones y el camino que lo llevó a convertirse en un orgullo colombiano. Tal como aparece en wikipedia.org, Rafael Gutiérrez Girardot nació en Sogamoso, Boyacá, el 5 de mayo de 1928. Realizó sus estudios de primaria y secundaria en Sogamoso, bajo la guía de su abuelo Juan de Dios Girardot, a quien posteriormente dedicó su libro Horas de Estudio. En 1947 ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario en Bogotá, al tiempo que asistía a clases de filosofía en el recién creado Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, cofundado por Rafael Carrillo, Daniel Cruz Vélez y Cayetano Betancourt, profesores a los que Gutiérrez Girardot ha reconocido como sus mentores y maestros iniciales. Sus años universitarios fueron prolíficos, además participó en diferentes actividades políticas y culturales. Gutiérrez se esforzó por superar los diferentes obstáculos académicos y publicó trabajos sobre autores y temas diversos. El tomismo moderno, Jean-Paul Sartre, Julián Marías, Camilo José Cela, José Ortega y Gasset, el poeta Fernando Arbeláez, Porfirio Barba Jacob y el existencialismo, entre otros. Estos ensayos juveniles aparecieron en la revista del Colegio Mayor del Rosario, de la que fue nombrado director en aquellos años, en las revistas bogotanas Tierra Firme y Bolívar y en las páginas literarias del diario conservador El Siglo. Paralelamente, participó en la formación de un fugaz movimiento político de tendencias derechistas llamado Revolución Nacional, en el cual figuró como dirigente al lado del ensayista y traductor Hernando Valencia Goelker, el poeta Eduardo Cote-Lamus, el filósofo Ramón Pérez Mantilla y el posterior integrante del Opus Dei, José Galat. Exasperado por la grave situación de violencia política y por la deficiente calidad educativa de la Universidad Colombiana, en 1950 decidió estudiar filosofía en Europa, apoyado por el entusiasmo de su profesor Carrillo y sus amigos Pablo Casas y Cecilia Dupuy. A sus 20 años ya leía francés e inglés y directamente del alemán a Martin Heidegger y Edmund Husserl. Gutiérrez era un estudiante aventajado, pero encerrado por el ámbito provinciano. Viajó a España con una beca insuficiente y asistió a los cursos del filósofo Xavier Zubiri. Al mismo tiempo, estudió sociología en el Instituto de Estudios Políticos. En 1953 viajó a Alemania, donde, invitado personalmente por Martin Heidegger, asistió a los seminarios de su segunda época. Ingresó a estudiar humanística en la Universidad de Friburgo de Brisgovia, donde hizo su doctorado bajo la dirección de Hugo Friedrich, autor de Montaigne, 1949, y Estructura de la lírica moderna, 1955. Como bien se pudo determinar en la cita anterior, Gutiérrez fue un hombre ejemplar, que luchó por cumplir sus metas y anhelos, aunque estos representaron un reto para su vida. Con esfuerzo y dedicación logró convertirse en un hombre educado, filósofo reconocido por su trabajo y opinión en Europa e Hispanoamérica. Uno de los filósofos reconocidos por su trabajo en Europa y Hispanoamérica, uno de los más grandes ensayistas que ha conocido Colombia, demostrando que el potencial de un hombre no está determinado por su nacionalidad, origen o situación económica. Este autor no solo dejó un legado con sus obras, sino que con su vida le demuestra a las nuevas generaciones que la perseverancia, dedicación y compromiso son el verdadero camino al éxito personal. Por último, es imposible no estar de acuerdo con lo que dice Van Rep Cultura, Red Cultural
del Banco de la República de Colombia, filósofo y ensayista boyacense, Sogamoso, mayo 5 de 1928, Alemania, mayo 26 de 2005. Una personalidad definida dentro del ámbito cultural colombiano del siglo XX, un espíritu polémico y crítico, aunque no por eso menos riguroso y conceptual. Una obra sólida construida en el extranjero, pero siempre con la mira atenta al país y al continente. En definitiva, un hombre fiel a su tiempo. Al leer estas líneas, solo queda decir que Rafael Gutiérrez Girardot es una mente brillante, que construyó con sus propias manos un futuro prominentemente exitoso, dejando un legado para las nuevas generaciones, llamando a la construcción de un pensamiento crítico cimentado en el conocimiento, la verdad y el juicio. El ser capaz de dar un juicio sobre un libro significa vivir en carne propia cada palabra que lo comprende. Brian Andrés Salas de Mate. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.